En este vídeo vamos a resolver un problema de derechos de suscripción o de ampliación de capital. Concretamente, un problema de la prueba PBAU de Madrid de julio de 2018, la prueba extraordinaria. En él el problema nos dice: una empresa realiza una ampliación de capital social de 3 acciones nuevas por cada 10 antiguas. El señor Pérez posee 800 acciones y quiere acudir a la ampliación comprando acciones nuevas a un precio de emisión de 520 euros por acción. El valor de las acciones antiguas antes de la ampliación es de 530 euros por acción y se pide calcular el valor teórico del derecho de suscripción preferente, cuántas acciones nuevas puede adquirir el señor Pérez con los derechos que posee, qué desembolso hará para la compra de acciones si acude a la ampliación con los derechos que posee, cuánto puede recibir si no acude a la ampliación y vende sus derechos al valor teórico, y plantee cómo obtener el valor de las acciones antiguas si antes de la ampliación el capital social de la empresa formada por 1.000 acciones es de 320.000 euros y las reservas son 210.000 euros. Lo primero que vamos a hacer es sacar los datos del problema. Los datos son los siguientes. Tenemos que por cada 10 acciones antiguas podemos comprar 3 acciones nuevas. El precio de emisión de las acciones nuevas, es decir, lo que hay que pagar por las acciones nuevas, son 520 euros si somos un antiguo accionista. El valor de las acciones antiguas es 530 euros. Si fuéramos un accionista nuevo, habría que pagar este valor de emisión, pero luego habría que comprar derechos de suscripción preferente para poder comprarlas, con lo cual el precio sería superior. Y por último nos dice que el accionista tiene 800 acciones. Con estos datos vamos a calcular el valor teórico del derecho de suscripción preferente. Para ello vamos primero a calcular el valor teórico de la acción. Y esto se calcula como un promedio de lo que valen las acciones antiguas más lo que valen las acciones nuevas. Las acciones antiguas valen pues 10 acciones antiguas a 530 euros y las acciones nuevas pues 3 por 520. Entre el número de acciones que estoy poniendo, 13 acciones. Y esto nos da 527,69 euros. Una vez calculado el valor teórico de la acción, lo que vamos a hacer es calcular el derecho de suscripción, es decir, el valor del derecho de suscripción. Y esto se hace como el valor de las acciones antiguas, que es 530, menos el valor teórico de la acción. Y esto nos mide pues cómo compensar al accionista antiguo por la pérdida de valor de sus acciones. Por lo tanto, 530 menos 527,69 nos da 2,31 euros. Esto es lo que recibirá el accionista antiguo si vende los derechos de suscripción. Continuamos con el apartado B. Nos dice: ¿cuántas acciones nuevas puede adquirir el señor Pérez con los derechos que posee? Bueno, pues el señor Pérez posee 800 acciones, que son 800 derechos. Con 800 acciones podrá suscribir X acciones nuevas. Ahora bien, el cambio son 10 acciones antiguas por 3 acciones nuevas. Aquí ponemos las antiguas, aquí ponemos las nuevas. Y se hace esta regla de 3 y nos queda 800 por 3 entre 10, que nos da 240 acciones. Ahora bien, se podría haber hecho como 800 entre la proporción de acciones antiguas respecto de acciones nuevas, es decir, 800 entre 10 tercios. Y nos hubiera dado lo mismo, nos hubiera dado 240 acciones. Continuamos con el apartado C. En el apartado C nos dice: ¿qué desembolso hará para la compra de acciones si acude a la ampliación con los derechos que posee? Posee 800 acciones, que son 800 derechos, y esto le permite comprar 240 acciones nuevas. Cada acción nueva, como tiene los derechos, pues la va a comprar a 520 euros. Por lo tanto, se va a gastar 124.800 euros. Si no tuviera derechos de suscripción, tendría que pagar los 124.800 euros y tendría que comprar derechos de suscripción para estas 240 acciones, que serían 800 derechos, al precio que hemos calculado en el apartado A. Pasamos al apartado D. En el apartado D nos dice cuánto puede recibir si no acude a la ampliación y vende sus derechos al valor teórico. Bueno, pues esta persona tiene 800 derechos.
Vimos en el apartado A que cada derecho se podía vender a 2,31 euros, por lo tanto son 1.848 euros, lo que podría conseguir si vende sus derechos de suscripción. Y en el apartado E nos dice: plantee cómo obtener el valor de las acciones antiguas si antes de la ampliación el capital social de la empresa formado por 1.000 acciones es de 320.000 euros y las reservas son 210.000 euros. Bueno, pues el valor de las acciones antiguas es el valor contable, es decir, el valor teórico, y eso se calcula como el patrimonio neto o el capital social más las reservas entre el número de acciones. Por lo tanto, tenemos 320.000 del capital social más 210.000 de las reservas entre 1.000 acciones. Y esto nos da 530 euros por acción, que era el valor que nos daba el enunciado. Y con esto hemos acabado el problema.